Si hay algo agradable en la vida, es compartir con aquellas personas que nosotros amamos y que nos aman. Eso siempre es hermoso. Cuando estamos rodeados de aquellas personas que nos tienen buenos sentimientos, que nos muestran alta estima, nos sentimos bien. Y nosotros también somos de bendición para esas personas. Es hermoso compartir con aquellas personas que nos bendicen, con la gente que nos edifica, con la gente que nos levanta el ánimo, con sus palabras de afirmación y con sus actos de amor. Le damos la bienvenida a Prediquemos, un podcast sobre la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Con ustedes, el Dr. Pablo A. Jiménez. En la Biblia, nosotros encontramos un personaje bien importante en la segunda parte de la Biblia, que se llama el Nuevo Testamento. Su nombre originalmente era Saulo de Tarso, porque tenía un nombre hebreo y también tenía un nombre grecolatino. Su nombre hebreo era Saulo, que viene del nombre Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel que venía de la tribu de Benjamín, la misma tribu de la cual venía este chico, Saulo. Sin embargo, tenía un nombre grecolatino que era Pablo. Y nosotros encontramos que este hombre, que comenzó como un perseguidor de la iglesia, tuvo una experiencia profunda de fe y se convirtió en el misionero principal a las personas no judías, a las personas que no formaban parte originalmente del pueblo judío. O sea, se convirtió en el apóstol de los gentiles. Sin embargo, el apóstol Pablo siempre fue una persona controversial, a quien mucha gente rechazó durante su ministerio. Tuvo muchas peleas, tuvo muchas desavenencias con mucha gente. Sin embargo, hubo una iglesia con la cual siempre mantuvo una relación hermosa, una relación positiva. Esa iglesia se encontraba en un lugar que se llama Macedonia, que si usted lo busca ahora en un mapa contemporáneo va a encontrar que es un país otra vez reconstituido. La ciudad más importante de Macedonia se llamaba Filipos. ¿Y por qué se llamaba así? Porque llevaba el nombre de un rey que había sido el padre de Alejandro Magno, de Alejandro el Grande. Y esa era una ciudad sumamente importante en la región de Macedonia. La Biblia nos dice que Pablo fundó esa comunidad de fe, que él funda esa iglesia cristiana. Y esa iglesia cristiana le demostró su amor durante todo su ministerio. Aun cuando todo el mundo le abandonó, la iglesia en Filipos continuó apoyando a su viejo pastor, a su maestro y a su mentor. Hay dos libros del Nuevo Testamento que nos ayudan a comprender esta relación entre el apóstol Pablo y la iglesia en Filipos. El primero es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Si usted va al capítulo 16, ahí se nos habla de cómo es que comienza la obra allí en ese lugar. Todo comienza con una visión. El apóstol Pablo y su equipo misionero habían estado viajando por toda Turquía y cada vez que llegaban a un sitio el Espíritu Santo le decía, aquí ustedes no van a predicar. Cosa extraña, ¿verdad? Que el Espíritu Santo le diga a uno, aquí no vas a predicar. De todos modos, él tiene una visión y ahí él ve un hombre que estaba vestido como la gente de Macedonia y estaba hablando como la gente de Macedonia. Y ese varón macedonio, como dice la Biblia, ese hombre de Macedonia, le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y ahí él entiende que Dios le está llamando a ir a Grecia, está llamándole a ir a Europa. Y usted se preguntará, ¿qué diferencia, qué importancia tiene eso? Pues tiene una importancia crucial, porque hasta ese momento la iglesia había estado concentrada en lo que hoy es la Tierra Santa, en el norte, Siria, en el sur, que es Egipto, y en ese lugar que se llamaba antes Asia Menor y ahora se llama Turquía. De todos modos, ahora iban a brincar de continente. Ahora iban a pasar del continente de Asia al continente de Europa. Ahí llegan los apóstoles. Ahí llega Pablo con su equipo misionero. ¿Y qué encuentra? Encuentra que la ciudad de Macedonia había sido destruida. Porque cuando vino la guerra civil, después de la muerte de Julio César, hubo una guerra civil. Y entonces se dividió el ejército romano en dos bandos. Había un bando que estaba dirigido por
Octavio, que después se convirtió en el emperador César Augusto, y por Marco Antonio. Ese fue el grupo que ganó. Sin embargo, la ciudad de Filipos cometió el error de apoyar al grupo que perdió. Y entonces, para castigar a la ciudad, destruyeron la ciudad. Corrieron a todas las personas que vivían allí y la convirtieron en una colonia romana. ¿Y qué quiere decir colonia romana? Un sitio donde nada más podían vivir militares retirados y ciudadanos romanos. Por lo tanto, cuando el apóstol llega allí no hay sinagoga, solamente vive gente griega, solamente viven militares retirados. Y después de pasar muchos problemas y aún de ser encarcelado, el apóstol logra fundar una iglesia que fue su iglesia más amada, la iglesia que más le apoyó. Nosotros entonces encontramos que aparte de este relato que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, hay toda una carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Filipos. Por eso se llama la carta a los filipenses. Claro está, en el mundo antiguo no habían estos medios de comunicación. Así que la carta era como la videoconferencia del mundo antiguo. Y el apóstol Pablo le envía una carta a la iglesia para agradecerle todos los cuidados, todas las oraciones, todo el amor que le habían mostrado. El hecho es que Pablo había sido encarcelado por la causa de Cristo, por predicar el evangelio, y su vida estaba en peligro. Aunque no sabemos los detalles de esa situación particular, sí sabemos que su vida peligraba. O sea, sabemos que Pablo podía ser ejecutado en cualquier momento por los militares romanos, en cualquier momento. La iglesia en Filipos supo que el apóstol estaba preso y enviaron a un grupo de hermanos para visitarlo con una ofrenda. Y no piensen en dinero, no piensen en dinero. Probablemente la ofrenda era ropa, cobijas, zapatos, algo de comida. Y si había dinero, era para darle un soborno, una mordida a los militares que lo estaban guardando, de manera que lo trataran mejor y permitieran que el apóstol tuviera mejor calidad de vida. Nosotros sabemos de esta ofrenda porque cuando usted va al 4º capítulo de la epístola a los Filipenses, versículo 18, el apóstol está haciendo acuse de recibo. Está diciendo que todo lo ha recibido. El texto dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno y he recibido de Epafrodito lo que ustedes me enviaron. Sacrificio aceptable, de olor fragante y agradable a Dios. Por lo tanto, Pablo escribe la carta a los Filipenses con el propósito de darle las gracias. Para dar las gracias por todos los cuidados que le habían mostrado durante ese tiempo en el cual estuvo encarcelado. La carta comienza identificando quién escribe la carta y a quiénes se escribe la misiva. Y también contiene el saludo característico de Pablo, gracia y paz. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos, gracia y paz reciban ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nótese que los griegos acostumbraban comenzar las cartas dando un saludo, en griego usando la palabra haire, que quiere decir gózate o sencillamente hola. El apóstol Pablo cambia esa palabra haire por una palabra que se le parece, que es la palabra haris, que quiere decir gracia. Ahora estamos hablando de un término teológico. Estamos haciendo referencia a la gracia de Dios. Y a esto él le añade el saludo característico del pueblo judío, shalom, paz, pero traducido al griego, gracia y paz. Charis, kai e irene en griego. Y así él hace un saludo muy particular que por un lado habla de la gracia de Cristo y de la paz de Dios. Después de estos saludos iniciales, Pablo pasa a dar gracias a Dios por los hermanos y las hermanas que componen la iglesia en Filipos. El texto dice, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones siempre ruego con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. El apóstol Pablo no solamente da las gracias, sino que testifica que él continuamente está intercediendo en oración por esa iglesia en Filipos, por esa iglesia tan amada, con la cual tenía una conexión especial desde el día 1, desde el primer día. De ahí,
el apóstol Pablo pasa a hacer una declaración teológica hermosa, fundamental, trascendental. Dice, estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué hermoso eso. El que comenzó va a terminar, va a perfeccionar. Por medio de esta declaración teológica, Pablo afirma que Dios tiene un propósito especial para la vida de la iglesia en Filipo, para los filipenses, y que Dios va a continuar bendiciendo a esa amada iglesia hasta que ese propósito divino se cumpla en sus vidas. El apóstol describe el profundo amor que siente por los filipenses cuando les dice, es justo que yo sienta esto por todos ustedes, porque lo llevo en el corazón. Tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. El amor que el apóstol Pablo siente por su antigua iglesia le lleva a orar, pero a orar con pasión. Y ahí entonces él les dice, y esto le pido a Dios en oración, que el amor de ustedes abunde aún más, y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de los frutos de justicia que vienen por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¡Qué texto más hermoso! ¡Qué texto más hermoso! Bendecimos el nombre del Señor y damos gracias por esas oraciones que el apóstol Pablo hizo por esa antigua iglesia y de manera profética por todos nosotros también. Ustedes y yo tenemos mucho que aprender de la experiencia del apóstol. A pesar de la dureza de la vida, porque la vida es dura todos los días para todo el mundo, ustedes y yo podemos identificar personas a nuestro alrededor que nos han amado, que nos han edificado, que nos han hecho el bien. Del mismo modo, podemos identificar comunidades de fe, ya sea un grupo pequeño, celular en una iglesia, una confraternidad cristiana, una iglesia local, toda una denominación o aún redes, grupos interdenominacionales que han sido de bendición para nosotros, sobre todo en las horas más difíciles de la vida. Hoy, el apóstol Pablo nos da un ejemplo que debemos seguir, que nos inspira a identificar a esas personas y a esas instituciones que nos han bendecido para dar gracias a Dios por ellas. El ejemplo del apóstol también nos llama a orar constantemente por esas personas e instituciones que nos han bendecido y a pedirle a Dios que cumpla el propósito que tiene para sus vidas. Más aún más. El ejemplo del apóstol nos invita a contactar a esas personas. A contactar a esas personas tan amadas, a contactar esas comunidades de fe. ¿Para qué? No para pedir nada, sino para darle gracias. Gracias por amarnos, por apoyarnos y por bendecirnos en esos momentos tan difíciles que hemos enfrentado en el pasado, que estamos enfrentando ahora y que quizá vamos a enfrentar en el futuro también. ¿Qué nos enseña esto? Que las personas maduras en la fe debemos agradecer el apoyo que Dios nos da por medio del amor que recibimos de los demás. Así como el apóstol supo dar las gracias a los hermanos y a las hermanas que no le abandonaron cuando estuvo preso por predicar el evangelio, nosotros también debemos dar gracias a Dios por esas personas que nos bendicen con sus actos de amor y de compasión. Piense en todas esas personas que le han bendecido y eleve a Dios una oración diciendo gracias, Señor, gracias. Y contacte a esas personas y dígale gracias por amarme, gracias por bendecirme, gracias por hacerme el bien. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojimenez.com. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice Prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.